Bien, Dios le bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios en la palabra del Señor. En este estudio bíblico de este día, en el capítulo 7 estamos de Romanos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie, me regala un fuerte amén. Capítulo 7, y vamos a leer del 14 en adelante unos versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Amén. Capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche, por ese privilegio, bendito Dios, que usted nos da, Señor, para poder, Señor, compartir esta enseñanza, bendito Dios, que sea su Santo Espíritu, Señor, tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, y se hable, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, seguimos hablando de cómo el apóstol Pablo habla acerca de cómo el pecado dominaba su vida. Hemos venido viendo del versículo 7 en adelante, en tiempos que el apóstol Pablo era dominado por el pecado. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo, ahora conociendo a Cristo, habla de que él quisiera hacer solo cosas buenas, así como usted y yo. Queremos hacer cosas buenas, cosas que a Dios agrada. Pero lo que pasa, el pecado, dice, lo hace en él. O sea, cuando usted y yo queremos hacer el bien, hay algo que los detiene. Pero no es el querer del hombre, sino el pecado dominante. Las cosas que uno no quiere hacer. Porque usted y yo quisiéramos hacer el bien todo el tiempo, porque eso agrada a Dios. Pero cuando actuamos, ya actuamos diferente. ¿Por qué? Porque la carne le dice a usted: así es. Esto te va a llevar a bien. Pero Dios habla otra cosa, ¿verdad? Dios quiere que usted le agrade. Así es que tratemos de hacer lo que el apóstol Pablo dijo, que el pecado ya murió en nuestra vida. Y como ya murió, los muertos no vuelven a vivir hasta que Cristo los levante y se fueron con Cristo. Así es que de eso vamos a continuar hablando esta noche en el capítulo 7 del libro de Romanos. Dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué está vendido? Porque todavía pecamos. Porque el pecado todavía existe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como no hemos sido transformados a cuerpos espirituales, el pecado está ahí. Y aquel que le da espacio al pecado le domina. Por eso es que no debemos dejar espacio en nuestra vida para el pecado, sino todo espacio tenemos que dárselo a nuestro Dios. Tenemos que ponerle en manos del Espíritu Santo todo lo que a nosotros nos estorba, para recibir bendición, para poder hacer como Dios manda. Por eso es que dice el apóstol Pablo que: mas yo soy carnal, vendido al pecado, versículo 15. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. ¿Verdad que muchas veces no entendemos por qué hemos hecho las cosas mal? Pero es porque el pecado ha estado dominando la vida de cada uno. El pecado le cambia a usted
lo bueno que usted piensa, porque la mente piensa espiritualmente, porque quisiera hacer el bien. Pero el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Ahí está, ¿verdad? Muchas veces no hacemos lo que queremos hacer, algo nos detiene, presente pecado en nuestra vida. Así que por eso dice ahí, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, aparentemente hay una confusión ahí, ¿verdad? De que no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que el pecado nos dice o nos domina para que lo hagamos. Por eso es que habla ahí el apóstol Pablo que él quisiera hacer el bien, pero no lo puede hacer porque el pecado lo domina. Entonces dice, sino que aborrezco, lo que yo aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué pasa? Apruebo que la ley es buena. Entonces, en nuestra mente está Dios. En nuestra mente está la ley. Y la ley la hizo Dios y todo lo que Dios hace es bueno. Por eso es que dice ahí, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Me estoy dando cuenta que cuando estoy haciendo lo malo, estoy pervirtiendo la ley. No estoy haciendo como Dios me manda. Entonces no debemos de esperar que la ley no se cumpla en nosotros cuando sabemos que Dios la dio. ¿Y quién la cumplió? Solo Cristo. Porque usted y yo en ningún momento vamos a cumplir la ley. Porque la palabra de Dios dice que si faltamos a uno de los mandamientos, los faltamos a todos, porque es un pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, pero la ley es buena, yo apruebo que la ley es buena. ¿Y cuántos saben que la ley es buena? Porque Dios la hizo. Y Dios es bueno. Y Dios quiere lo bueno para cada uno de nosotros. Entonces dice, apruebo que la ley es buena. Versículo 17 dice, de manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces ya no es Pablo el que hace eso, sino que dice ahí, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener, ¿verdad? El pecado que a nosotros nos quiere dominar, quiere ocupar el espacio completo en nuestro cuerpo. Y eso es lo que no debemos de permitir. Y por eso es que dice el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la intención de hacer el bien. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque el pecado está dominando. Porque el pecado viene ¿de dónde? Del diablo. Y el diablo le dice a usted, o le engaña, como es el engañador, le dice, no, hombre, no hagas eso porque no les va a gustar. Y entonces ya no hace lo que usted quiere hacer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si lo que no quiero, dice en el 16, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé, dice, que en mí, esto es en mi carne. Cuando él dice en mí, está hablando de la carne. Cuando la carne domina. Entonces dice, en mi carne no mora el bien. Porque en la carne domina más lo que está en los humanos, ¿verdad? Lo que el hombre quiere. Las cosas materiales, los bienes materiales. Pero eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a clamarle, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo demás Él lo va a dar por añadir. Entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Claro, en la carne no mora el bien. En la carne no mora la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Esa es la lucha que todos tenemos. Y de alguna forma el enemigo está usando nuestra carne para querer detener la bendición de nuestro Dios. ¿Y cuándo vamos a tener esa bendición? Cuando la carne sea dominada completamente por el poder de Dios. Entonces, por eso es que habla ahí
Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es el 19. En el 18 estamos, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está. El querer puede estar en nosotros hacerlo, pero quizás muchas veces decimos no podemos. ¿Por qué? Porque el pecado quiere detener el bien. Pero el pecado, si domina nuestro cuerpo, nos dice que hagamos las cosas mal, de acuerdo a la carne, de acuerdo a nuestro pensamiento, pero como humano, no como espiritual. Versículo 19, entonces dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, usted y yo no queremos hacer el mal. Eso está diciendo el apóstol Pablo. De nuestra parte queremos hacer el bien, pero no está en mí, dice. Pero no el hacerlo. Entonces en el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vemos ahí en el versículo 17, dice lo mismo, ¿verdad? Al final del 17. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el 17. El 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que... ¿Y por qué lo repite? Porque es contundente el pecado. Porque el pecado, queramos o no, muchas veces domina nuestra vida. Y por eso es que el apóstol Pablo lo repite, para que se nos quede bien grabado, que muchas veces somos dominados por el pecado. Todo lo que pensamos, el pecado lo hace, pero para mal. Pero por eso es que hay que tener suficiente tiempo para clamarle a Dios, para que no domine el pecado, que domine el poder de Dios, que domine el Espíritu Santo, que controle nuestras acciones. Porque nosotros humanamente no los podemos controlar. Hay muchos deseos, muchas ansiedades en nuestra vida de querer hacer lo que queremos. Quizás muchas veces ese deseo sea de ir a vitrinear, vaya, a querer ver qué es lo que hay y qué podemos comprar. Si podemos comprarlo, si no, solo a ver. Pero el deseo está en querer esas cosas, pero no en hacerlo. Porque si hay algo que vale quizás $500, usted dice, no, ¿para qué voy a gastar esto? Pero el pecado ahí está diciéndole, compralo, endeudate. Y usted dice endeuda, pero y a la hora de pagar, pasan meses, va 6 meses, porque ¿cómo vamos a poder pagar una cuota de $100 mensual? Y se suben los intereses. Y después no son 500, son 1000. Y así se va multiplicando si nos vamos atrasando o solo vamos abonando interés. Así son las tarjetas de crédito. Así trabajan. Si usted no paga un mes, le cobran interés. Le cobran la cuota que no ha pagado, pero siquiera en interés. Y si no, se lo suman hasta que el saldo se le va aumentando. Y usted dice, ¿y por qué en vez de bajarme me sube? Pues si el interés que no pagó. Entonces, así es esto. Entonces, por eso es que debemos de controlar lo que hacemos. Porque las cosas que nosotros hacemos, que muchas veces las hacemos sin pensar, las hacemos como carnales, no como espirituales. Cuando Dios nos manda a clamarle a Él, a consultarle a Él, si lo que va a hacer o vamos a hacer es correcto, o Él lo aprueba. David muchas veces consultó a Dios. Muchos de los reyes consultaban si Dios les daría la victoria. Y usted y yo ya le consultamos a Dios que lo que queremos hacer mañana, si amanecemos, Dios lo aprueba. Entonces tenemos que entender cuándo es de Dios la cosa y cuándo no. Entonces el apóstol Pablo reconocía que el pecado dominaba su vida. Y usted y yo, ¿por qué no reconocemos también que el pecado muchas veces nos domina y desmayamos y desanimamos porque no vemos respuesta de Dios? Claro, si la respuesta de Dios no llega porque muchas veces hemos menguado la oración, hemos menguado el ayuno.
Hemos menguado la lectura bíblica. Ya no la hacemos como antes. ¿Por qué se nos ha olvidado? O estamos más carnales que antes. Eso es lo que está pasando. Entonces, el mundo viene dominando carnalmente las situaciones políticas y militares en todos los países. Desde la guerra de Ucrania, últimamente se han estado reuniendo países grandes, potencias, reuniéndose con China. Porque recordemos que hay países que quieren dominar el mundo, quieren tener el poder sobre todo el mundo. Muchas veces lo hacen en lo económico, con la moneda. ¿Y qué está haciendo ahora el mundo? Sabiendo que Estados Unidos está dominando con el dólar, vienen y se están reuniendo ahora con China. ¿Por qué? Porque a China no le falta nada, porque China negocia con Rusia. Y Estados Unidos y Europa no quieren negociar. Pero ahora ya Europa está negociando ya con China. Están llegando a acuerdos. Y eso es bíblico. Acordémonos que van buscando un gobierno mundial. Alguien que sea líder, que les provea. O al menos que les diga, ¿verdad? No, yo les voy a ayudar a todos. Por eso Francia es el primero que ha negociado con China. Y entonces, ahí posiblemente podemos llegar a un gobierno global o mundial, donde se va a llegar antes de todo eso la venida de Cristo. Porque si ustedes leen ahí en internet, ahí ven de que la semana pasada se reunieron Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, y aprueban lo que China dice de cese al fuego, que no es qué. Al final, China va a seguir dominando y Estados Unidos acaba de aceptar que China está dominando a nivel tecnológico y a nivel comercial. ¿Por qué? Porque vende más barato. Produce un montón. Además es otro ejército mundial más grande. China, Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos son los ejércitos más grandes. Y ellos ahorita están todos trabajando ¿en qué? En la guerra tecnológica. He estado viendo noticias y las noticias dicen Estados Unidos fabricó un avión, después viene Rusia, ya fabricó otro. De allá Irán, China. ¿Por qué? Por el poder. Porque la ambición. Pero humanamente, si ellos se unieran para decir vamos a orar por el mundo, fuera diferente. Pero ellos están reuniendo para tener poder mundial, dominio sobre todas las naciones. Entonces, eso es lo que está pasando y es lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia, que muchas veces nos dejamos dominar. ¿Pero por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque como la carne nos muestra otras cosas aparentemente más buenas o más bonitas, pero al final el resultado no es lo mismo que lo espiritual. Entonces, por eso es que dice ahí el apóstol Pablo en el 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, reconociendo que todos pecamos y que hay pecado muchas veces dominando nuestra vida, y se hacen las cosas de acuerdo al pecado, a la carne, dice. Versículo 21. Dice, así que queriendo, dice, yo hacer el bien, hallo esta ley. Entonces, buscando o queriendo hacer el bien, porque en nuestra mente decimos que está la ley espiritual de Cristo. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, dice, que el mal está en mí. Eso es lo que halló el apóstol Pablo, se dio cuenta y dijo, me está dominando el mal. El pecado me domina. ¿Cuándo dijo eso? Cuando quiere hacer el bien y se da cuenta que el bien no lo está dominando, sino el mal. Entonces por eso es que dice allí, sino el pecado que mora en mí. Y en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces démonos cuenta, hermanos, de que lo malo que hacemos muchas veces está en nuestro interior. Y ese mal está dominando. Quizás por ambición, quizás por descuidar la comunión con Dios. El mal empieza a dominar. Y quizás muchas veces pensamos que ya Dios se apartó de nosotros. Pero Dios ahí está. Dice la palabra que Dios no se aparta de su trono, no se mueve. Él está ahí. ¿Por qué? Porque es soberano.
y nadie lo va a mover. Si Él dice me muevo, se mueve, y si no, no. Ese es el poder y la soberanía de Dios. Que nadie le va a dar órdenes a Dios, sino hace como le place. Aunque el hombre muchas veces diga, yo voy a hacer como yo quiero. Pero si Dios no permite, no hace así. O no pasa así. Las cosas pasan porque Dios lo permite. Así que el único que puede decir eso es Dios. No, de aquí no me muevo. Aquí voy a hacer esto. Yo en esta familia, en estos hermanos voy a hacer esto. Y si no, no lo hago. Pero si a Dios le place en su misericordia, Él va a mover su mano para cada uno de nosotros. Entonces ahí se da cuenta que dice el apóstol Pablo que ahí es esto. Ahí es que el mal está en mí. O sea, indicando de que el mal no está en Dios. En otro hermano, sino en nosotros mismos. Que muchas veces el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Hay alguien ahí queriéndolo dominar, queriéndolo dar otras órdenes, cuando sabemos que solo tenemos que obedecer a Dios. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior, dice, ahí está, ¿verdad? Internamente, en el hombre, me deleito en la ley de Dios. ¿En qué debemos de deleitarnos? En la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Cristo, en la ley de la fe. ¿Por qué? Porque ahora ya no es los mandamientos dados por Dios a Moisés. Porque ahora hay una ley en Cristo Jesús. La ley de la fe, la ley del amor, la que domina. Eso es lo que dice en el 22. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. O sea, interiormente decimos que nosotros nos deleitamos en Dios, pero ¿qué hacemos? No hacemos eso, a deleitarnos. Muchas veces mejor nos enojamos. No es el deleite la palabra de nuestro Dios, ni la fe en Dios, ni el amor en Dios. Nos enojamos, nos alteramos, hablamos otras cosas que no debemos. Se nos salen a veces las palabras que no debemos de decir. Así es que, por eso que dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero, dice, ahí está el pero, ¿verdad? Cuando hay un pero, quiere decir que hay algo que está deteniendo lo que usted no puede hacer o no quiere hacer. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces, en su mente, en su corazón, usted puede estar pensando el bien, pero en sus miembros, quien lo hace pecar son sus manos, sus ojos, sus pies, sus oídos. Por eso que Jesús hablaba, ¿verdad? Que el pecado no solamente era llegar a la acción, a hacer el acto de pecado, sino el maquinarlo en la mente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que muchas veces aquí, quizás en la mente no, pero nuestros ojos nos hacen pecar, porque hemos visto algo que no debemos ver. Hemos pensado algo que quizás ni en la mente he pensado del otro, el quererlo hacer. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y qué dice que es? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿cuántos estamos cautivos del pecado? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En nuestro interior, en nuestra mente, estamos pensando el bien. Queremos deleitarlos con Dios, con su palabra, con su alabanza. Pero hay otra ley que ves, y es la ley del pecado, que lo lleva cautivo, y que me lleva cautivo, digo, a la ley del pecado que está en mis miembros, está en mis ojos, está en mis oídos. Por eso Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. ¿Por qué? Porque si eso te hace pecar, es mejor que entres con un ojo en el cielo y no en el infierno, porque eso lo lleva al infierno. De eso está hablando el apóstol Pablo, que hay una ley, dice, que lo lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Entonces hay un conflicto, hay un pleito
internamente. Por eso que esa es una lucha, es una guerra que usted y yo tenemos entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque está dominando la carne. No domina la parte espiritual. En su vida y en la mía, estoy seguro 100% de que usted y yo no leemos todos los días la Biblia. O quizás lo yo. ¿Por qué? Porque hay más cosas materiales que nos dominan a hacer, o más ocupado en esas cosas que en decir voy a leer quizás una media hora o unos 10 minutos la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener esa relación con Dios, y uno de los puntos es ese, la lectura bíblica. Yo acostumbro todos los días leer el proverbio del día. Que lo leamos aquí en la casa, ya lo leí. ¿Por qué? Porque no quiero que se me olvide leer la palabra de Dios, comunicarme con Dios. Porque no es solo oración. Todo debe de complementarse: oración, lectura bíblica, alabanza, ayuno. Esto, si usted hace eso en su vida, ya la hizo. Porque tiene una constante comunión con Dios. ¿Cuántos ayunan aquí? Entonces, si ayunáramos una vez por lo menos a la semana, al menos yo en mi caso personal, ¿no? Ya nos bendijera, Dios nos contestara. Y Dios da muchas respuestas. Hay muchas cosas que no las podemos resolver así humanamente. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, ayunando, orando, clamándole. Últimamente Dios me ha despertado a la 1, a las 2 de la mañana. Ahí me levanto. Porque me acuerdo, ¿verdad?, que hay necesidad. Quizás no solo en mí, quizás en mi familia, quizás en el pueblo de Dios. Y ahí empezamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es deber de cada uno. De orar unos por otros, de llevarlos en oración. Porque hay necesidades en cada uno. Entonces no debe de dominar lo que es la gana de dormir a la 1 de la mañana, gran sueño, ¿verdad? Porque cuando uno se despierta, quiere seguir durmiendo. Mucho menos me voy a sacrificar de rodillas o sentado a orar. Pero hay que hacerlo. Porque sabemos que esa hora me trabaja más el enemigo. Y usted está contrarrestando esa lucha del enemigo, para que no domine, quizás en la casa, en la iglesia, en los hermanos, sino que sea Dios cubriéndonos con sus hijos. Los problemas que existen. Sigamos avanzando ahí. Entonces dice que son los miembros los que lo hacen pecar, que dominan el pecado en su vida. 24 dice, el apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Cómo se dice? Miserable. ¿Por qué? Porque reconoce que anda sobre él un cuerpo de muerte. Aunque algunas veces o algunas historias dicen de que antes, como castigo, los hacían cargar un cuerpo de muerte en el lomo. Aquel que había asesinado a alguien, lo ponían a cargarlo hasta que ya no aguantara el olor. Por eso es que dicen aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, hablando del otro sentido, que este cuerpo que nosotros tenemos es para muerte y es de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado nos mata. El pecado ya nos mató. Y ahora viene y usted sepulta el pecado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Cuando vino a él, cuando se arrepintió. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién? Es una pregunta que está haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién puede librarnos? Esa muerte del pecado, que es herencia que traemos, solo Cristo Jesús. Él vino y quitó ese cuerpo de muerte y dio un cuerpo para adorar, donde lo utilizó como templo, poner sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón el Santo Espíritu de Dios. Por eso es que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Pero Él vino a quitar esa muerte. Y ahora Él le dio una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y cuando le dio vida? Cuando puso el Santo Espíritu de Dios en usted. Como cuando hizo al hombre en el Edén. Que lo hizo del polvo.
pero estaba muerto. Lo tomó en sus manos, dice, y sopló en él el aliento de vida, espíritu de vida. Así le dio nueva vida a usted, nuevo espíritu, de una nueva criatura. Así que por eso que dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 dice, el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué le da gracias? Porque Él nos vino a quitar esa muerte. Nos dio vida. Por eso, gracias a Dios, bendito sea Dios que le conocí yo y le doy gracias, dice el apóstol Pablo. Gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, sirve a su palabra. Eso es lo que está diciendo. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces ahí estamos, y usted y yo, siempre que estemos en esta carne vamos a estar pecando. Y aunque no queramos, nos domina. Por eso es que somos pecadores, y por eso es que dice allá en Juan, ¿verdad?, que Jesús es nuestro abogado. Porque a pesar de que pecamos, que ya nos arrepentimos, seguimos pecando, pero Él viene y intercede por usted y por mí. Por eso es nuestro abogado. ¿Y qué hace un abogado? Defenderlo delante de Dios. Le dice, Señor, perdona, porque Él lo hizo sin querer, porque Él lo dominó el pecado, no porque quiso, sino que Él quería hacer el bien, pero hizo lo malo. Porque muchas veces sin querer hacemos el mal. El apóstol Pablo eso dice que pasa eso. No hago lo que yo quiero, sino lo que el pecado o la carne me dice que haga. Así que, hermanos, usted y yo debemos de seguir en esa íntima comunión con Dios, aumentándola cada vez más, sin apartarnos, sin pensar o dudar de que Dios un día va a responder. Él va a dar esa respuesta, pero hay que esperar. Esperen, porque Él no miente, no falla. Él cumple su promesa. Por eso usted y yo seamos agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos ama. Y a pesar de que le fallamos, Él nos sigue defendiendo como nuestro abogado. Entonces, no olvidemos que hay un abogado que cuando pecamos y venimos delante de Dios arrepentidos, Él toma nuestra causa. Él toma el juicio y dice, no, perdónale, que Él ya vino delante de mí. Vaya delante de Dios, delante de Cristo, arrodillado, y pídale perdón, porque muchas veces le ha fallado al dudar. Porque como pecamos con la mente. Por eso dice el apóstol Pablo, pero mis miembros o mis órganos me hacen pecar. Así que la gloria es para Dios, hermanos. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que